Muy bien, vayan entonces conmigo Apocalipsis capítulo 2, vamos a comenzar a leer desde el verso 2 al verso 4. Escribe Juan y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice el verso 4, que has dejado tu primer amor. La pregunta esta mañana es: ¿por qué dejamos el primer amor? Obviamente el primer amor es hacia el Señor. Y la pregunta es: ¿por qué dejamos el primer amor? ¿Por qué nos enfriamos espiritualmente? ¿Por qué a veces sucede en nuestra vida cristiana que vamos corriendo bien y nos convertimos, nos acercamos al Señor y empezamos con mucho fuego, con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho amor a Dios, y conforme va pasando el tiempo nos vamos enfriando hasta que terminamos más fríos que las paletas? Y la pregunta es: ¿por qué? Y básicamente la respuesta es porque abandonamos la intimidad con Dios. Vamos dejando de lado las disciplinas espirituales, que yo le llamo disciplinas espirituales, pero que no se deben hacer como una disciplina, se deben hacer por amor. ¿Cuáles serían las disciplinas espirituales? Yo les he mencionado mucho en esta congregación, que son 5, ¿verdad? La oración, el ayuno, la lectura o el estudio de la palabra, la alabanza y la adoración. Y esas 5 cosas, esas 5 disciplinas que hacemos por amor, las vamos haciendo de lado. Hebreos capítulo 2 verso 1, no lo busques, no lo tengo anotado, pero Hebreos 2:1 dice que debemos ser diligentes. Anótalo si quieres y luego lo lees ahí en tu casa, el versículo 1 y 2, ¿no? Pero ahí en Hebreos capítulo 2 dice que debemos ser diligentes en lo que hemos escuchado, porque podemos irnos deslizando y sin darnos cuenta llegamos o podemos llegar a descuidar nuestra salvación. Necesitamos ser diligentes, porque dice allí Hebreos 2:1, porque nos vamos deslizando. No nos caemos de repente, nos deslizamos. Cuando nos enfriamos espiritualmente, no caemos de un día para otro, sino que a través de días, semanas, meses, vamos deslizándonos y vamos perdiendo nuestro ímpetu o nuestra carrera o nuestro fuego con Dios, y entonces nos enfriamos. Si dejamos la intimidad, eso es lo que lleva a enfriarme. Y la pregunta es entonces: ¿por qué hago a un lado mi intimidad con Dios? ¿Por qué echo por tierra la intimidad con Dios? Y yo tengo varios puntos aquí para explicarte por qué dejamos nuestra intimidad con Dios, que es lo que nos lleva a enfriarnos. Número 1, por pecado. Ve conmigo Oseas capítulo 11, versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Esa palabra sahumerio significa incienso o perfume. El pecado siempre nos va a alejar de Dios. La primera reacción que tuvieron Adán y Eva después de que pecaron, fue huir y esconderse de Dios. ¿Cuál fue el pecado ahí en el libro de Oseas por el cual Israel se estaba alejando de Dios? El pecado era la idolatría. Ahora, debemos notar que Dios no se alejaba. Dice ahí en la cita que leímos en el versículo 2 que mientras más yo los llamaba, dice Dios, ellos más se alejaban de mí. Entonces, no es que Dios se alejaba, los que se alejaban eran ellos. Dios nunca se alejó de Adán y de Eva. Los que corrieron a esconderse fueron Adán y Eva. El pecado me aleja de Dios por las siguientes razones. Inciso A: porque me gusta y no quiero arrepentirme. El pecado me aleja de Dios porque me gusta y no quiero arrepentirme. Entonces me alejo porque ya sé lo que Dios me va a decir en la oración.
Imagínate que estoy en un pecado, ¿cuál te gusta? No sé, no puedo perdonar, no quiero perdonar a una persona que me lastimó y que me hirió. Eso es un pecado. Entonces yo no quiero perdonarlo y me gusta no perdonarlo. Quiero no perdonarlo y no me quiero arrepentir por no perdonarlo. Y entonces dejo de orar porque ya sé que si me meto a orar, Dios me va a decir, perdónalo. Dejo de venir a la iglesia porque ya sé que cuando venga a la iglesia, en alguna predicación, Dios me va a hablar y me va a decir, perdónalo. Hay personas que vienen a la iglesia y piensan que alguien me contó lo que estoy predicando, ¿no? Y que es exactamente para ellos. Ya le fueron con el chisme, ¿no? Ya vino mi mujer a contarle al pastor, y nadie me cuenta, ¿no? El pastor me está tirando piedras. No, él es el Espíritu Santo que te habla. Entonces, como ya sé lo que Dios me va a hablar a través de la predicación, como ya sé lo que Dios me va a decir a través de la oración, me alejo y no quiero arrepentirme y me alejo de Dios. Inciso A, inciso B. El pecado me aleja de Dios porque no conozco a Dios y creo que Él ya no me quiere o ya no puede perdonarme. Pensando que Dios está enojado conmigo, es que acabo de fallar, es que la regué terriblemente esta semana o la he seguido regando y Dios ya está enojado conmigo y Dios ya no me puede perdonar. Me alejo pensando que Dios o que yo no merezco el perdón de Dios. Creo que ya no soy digno delante de Dios o me siento hipócrita. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si le estoy regando? ¿Cómo voy a orar si le estoy regando? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si le estoy regando? Ahora, yo te pregunto esta mañana, ¿cuándo es que Dios deja de perdonarnos, hermano? ¿Cuándo Dios dice, ya no te voy a perdonar? Ya, oye, ya te perdoné 1,444,000 veces, ya. ¿Cuándo es que Dios deja de perdonarnos, hermano? Nunca. Una y otra y otra y otra y otra vez vienes delante de Dios y Dios ¿qué hace? Te perdona una y otra y otra y otra vez. Porque, escúchame, siempre he dicho yo que la relación de Dios con nosotros es como la relación de un padre. ¿Cuándo dejas de amar a tu hijo? ¿Cuándo dejas de perdonar a tu hijo? Oye, pero ya la regó, mira, la regó aquí, la regó acá, la regó en 1985, la regó, en el 86 la regó, en el 87 la regó, y así te vas todos los años hasta el 2018, ¿no? La ha regado, roba el estéreo, roba los carros de los vecinos, se mete a la casa de los vecinos, es drogadicto, ya lo llevaron a la cárcel 3, 4 veces, ya deberías de no perdonarlo, tú papá, tu mamá. ¿Y lo vas a hacer? No lo haces. O sea, dices, sí, está bien, tú puedes no perdonarlo porque es tu sobrino o tu nieto, ¿no? O yo no sé, pero yo lo perdono toda la vida porque es mi hijo. Y aunque sea el peor criminal, voy a la cárcel y le llevo sus frijoles y su cobijita, ¿no? Para que no pase frío, porque lo amo. Ahora, si tú tienes ese amor para con tu hijo, multiplícalo por N veces y es el amor que Dios tiene para contigo. Ahora, lo que sí pasa, lo que sí sucede es que Dios nos disciplina, ¿no? O sea, Dios dice, mira, te perdono, pero ya es tiempo, igual que un padre, ya es tiempo de disciplinarte. O sea, te perdono y te amo con todo mi corazón, pero ahora va a empezar el tiempo de la corrección, ¿no? Porque si no te corrijo, no te vas a componer. Si no te corrijo, nunca te vas a arrepentir. Entonces, ¿cuándo Dios deja de perdonarnos? Nunca, pero en medio de su amor nos corrige. ¿Pero para qué lo hace, hermano? ¿Porque nos deja de amar? No, porque busca en nosotros arrepentimiento. Número 3, o inciso C, perdón. ¿Por qué el pecado me aleja de Dios? Porque siento vergüenza delante de Dios y delante de los hermanos. Creo que todos me ven y saben lo que hice. Entonces ya no quiero ir a la iglesia, porque todos saben que pequé, ¿no? El pastor sabe que yo pequé. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Entonces, cuando hay remordimiento, me avergüenza, pero no quiero cambiar. Cuando hay arrepentimiento, me duele y busco ya no fallarle
a Dios. Entonces, por esas tres razones, fíjate, porque me gusta y no quiero arrepentirme, o porque no conozco a Dios y creo que Él ya no me quiere o puede perdonar, o porque siento vergüenza delante de Dios y de los hermanos, es por lo que el pecado me aleja de Dios. Entonces, la pregunta inicial era, ¿por qué hago a un lado mi intimidad con Dios? Por causa del pecado. Pero también puedo hacer a un lado mi intimidad con Dios por decepción o por enojo. Fíjate, las pruebas o las dificultades de la vida, como por ejemplo las enfermedades o la mala economía o un divorcio, me pueden llevar a decepcionarme y a enojarme con Dios o con la iglesia o con los hermanos, y entonces dejar de orar y dejar de leer la Biblia y dejar de buscar a Dios. Ve conmigo, Job capítulo 1, el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermano? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, si te saltas al capítulo 2, ahí mismo en Job, en el versículo 10, dice: y le dijo, porque la mujer le dijo, pues maldice a Dios de una vez, ¿no? Y muérete. Y entonces Job le responde en el versículo 10 y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A veces, hermano, la enfermedad, a veces la mala economía, a veces un divorcio en la familia o un problema o una situación verdaderamente difícil nos enoja, nos decepciona en contra de Dios. Pienso que no es justo que esto me esté pasando a mí, y en mi enojo o en mi decepción dejo de tener intimidad con Dios, dejo de orar. ¿Por qué? Porque estoy enojado, hermano. Dejo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no sirve de nada. Mire, mi hijo sigue enfermo, no se compone. ¿De qué sirve si de todas maneras nos estamos hundiendo en la falta de dinero, ¿verdad? Debemos a medio mundo, los bancos están encima de nosotros, ya no sabemos qué hacer. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? Si de todas maneras Dios pareciera como que no hace nada. Y entonces dejo en mi enojo, en mi decepción, dejo de tener intimidad con Dios. O a lo mejor mi decepción no es por una enfermedad o por un problema económico o por un divorcio. A lo mejor mi decepción es porque el pastor o un hermano de la congregación me trataron mal, o me ofendieron, o me lastimaron. Y entonces dejo de venir a la iglesia a causa de lo que me hicieron. O dejo de orar porque imagínate, si él que es tan espiritual me hizo esto, si él que es tan fiel a la iglesia me trató de esta manera, ¿no? Pues ¿qué puedo esperar de los otros hermanitos? Entonces ya no oro, estoy enojado, estoy decepcionado con los hermanos de la congregación. Entonces renuncio, me voy. Pero no renuncio nomás de la iglesia, renuncio de la oración y renuncio de buscar a Dios en su palabra. La pregunta es, ¿no sería mejor arreglarlo? ¿No sería más maduro hablarlo? Ve conmigo, segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 16 y 17. Está escribiendo Pablo al final de su vida, ya es un anciano, está en la cárcel, él sabe que está próximo ya a morir, que no va a salir de esa prisión y que va a morir, y escribe ahí en el versículo 16 y dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Imagínate, hermano, al apóstol. Dice: no les sea tomado en cuenta, pero, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, imagínate a Pablo diciendo: todos me abandonan, todos se van, yo también renuncio. Señor, ¿dónde está la carta donde firmo para renunciar al ministerio? Porque no se vale
que después de dar mi vida por un montón de gente y después de dar mi tiempo y mi salud y mi libertad, ahora todos en este momento en donde más los necesito, todos me dan la espalda y se van y se alejan de mí. Y dice Pablo, pero ni hubo problema, ¿no? Porque Dios estuvo a mi lado, Dios estuvo conmigo, Él me fortaleció, Él me ayudó. No podemos esperar que la gente se porte bien solo para que yo tenga un avivamiento con Dios. No puedo esperar que la gente siempre reaccione como yo quiero que reaccione para esperar que mi fuego con Dios no se apague. Ve conmigo, Filipenses capítulo 4, el versículo 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique, eran dos mujeres en la congregación, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, está diciendo al pastor de la iglesia, que ayudes a estas dos mujeres, ¿no?, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Escucha, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate, estas dos mujeres habían trabajado hombro a hombro, codo a codo con Pablo. Estas dos mujeres eran pieza importante en la extensión del evangelio. Y estas dos mujeres andaban agarradas de la greña y se andaban peleando dentro de la congregación. Y lo más seguro, y esto fue un devocional que escribimos en esta semana, ¿no? Yo estuve escribiendo acerca de esto, y lo más seguro es que ya tenían bandos. Estaba el bando de Evodia y estaba el bando de Síntique. Estaban los que le echaban porras a Evodia y decían, Evodia tiene razón, Síntique es mala, Síntique es una mala hermana, mala cristiana. Y estaban los que estaban del lado de Síntique que decían, no, Síntique está correcta, Síntique está bien, la que empezó aquí el problema fue Evodia, Evodia tiene la culpa. Y estaban haciendo una terrible división dentro de la iglesia. Y Pablo dice, pastor, ayuda a estas dos mujeres, que se arreglen, que limen sus asperezas, que se estén en paz, que busquen el perdón, que busquen el perdonarse una a otra. Y fíjate lo que dice al final del versículo 3, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, el nombre de Síntique y el nombre de Evodia seguían escritos en el libro de la vida porque Dios espera que podamos solucionar nuestros problemas. No, hermano, yo no soluciono nada. Estoy peleado aquí con Vero, ¿verdad? O estoy peleado aquí con Sinoé. Entonces Sinoé se portó mal conmigo y ¿saben qué? Me decepciona, me enoja. Yo me largo de esta iglesia. Y está bien, te puedes ir de la iglesia, pero a la iglesia que llegues, allá vas a tener que terminar perdonando a Sinoé que se quedó aquí. Al final de cuentas, tienes que arreglar la situación. Pudiera ser que nunca más ves a Sinoé, pudiera ser que te quedas en la otra iglesia y allá eres feliz, pero escúchame, pero al final en tu corazón vas a tener que perdonarlo. Entonces, ¿para qué te vas? Mejor perdónalo y quédate en la iglesia donde estás. A veces el problema con los hermanos nos decepciona, nos enfría y eso nos lleva a perder nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios. Ahora, escucha, probablemente no es un hermano, probablemente es mi esposo que no cambia. Es mi familia que no cambia. Hermano, no estamos viviendo lo que predicamos y eso me frustra y eso me desanima. Hermano, ¿ya para qué oro? ¿Ya para qué leo la Biblia? ¿Para qué venimos a la iglesia así? Le he pedido tanto a Dios por mi esposo que cambie y no cambia. Son pleitos terribles con mi mujer todos los días. Le hemos pedido mi esposa y yo por nuestro hijo que cambie, que sea un muchacho diferente, y no pasa nada. Y ¿sabe qué? Ya estoy decepcionado, ya estoy frustrado. No cambia mi hijo, no cambia mi esposa. Ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia. Pregunta, ¿y eso será razón suficiente? No, necesitas estar allí al pie del cañón, siguiendo, orando por tu mujer y por tu hijo. Y si tu mujer y tu hijo no cambian, a lo mejor necesitas empezar a orar, decirle, Señor, cámbiame a mí entonces, ¿verdad?
Transfórmame a mí. Si no haces nada con mi mujer, si no haces nada con mi hijo, si no haces nada con el hermano de la congregación, si no haces nada con la economía, no lo hagas. Cámbiame a mí, cambia mi perspectiva, cambia mi visión, cambia mi manera de ver las cosas. Pero no permitas que el fuego de la oración, de la lectura de la palabra, de tu búsqueda, me enfríe por causa de que personas no cambien, o situaciones no cambien, o circunstancias no cambien. ¿Por qué nos enfriamos espiritualmente? Número 1, por pecado. Número 2, por decepción o enojo. Número 3, por el afán o la ansiedad por lo material. Tengo deudas o gastos y, hermano, necesito trabajar. Ya no tengo tiempo para lo espiritual porque, hermano, estoy muy cansado. Trabajo de veras, trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, de lunes a sábado. Hermano, ¿qué ganas tengo de ir a la iglesia? Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Quiero quedarme dormido hasta las 12 de la mañana del domingo. Ya no puedo orar, ya no puedo leer la Biblia porque tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, tengo que dejar un patrimonio, tengo que echarle ganas. Y algunos dicen, hermano, y ya hasta tengo que trabajar el domingo para aprovechar bien el tiempo, ¿no? Ya voy a trabajar de domingo a domingo, de lunes a lunes. Peor la cosa, ¿no? Ahora te vas a enfermar. Te vas a enfermar de estrés, te vas a enfermar de presión alta. Escúchame, las situaciones económicas, la ansiedad o el afán por lo material me deben llevar a acordarme que yo debo confiar, yo debo depender y yo debo tener fe en lo que Dios va a hacer. Yo debo recordar que el trabajo no es lo que me provee, mi provisión viene de Dios. Mi provisión no viene del dinero que pueda ganar de domingo a domingo, de lunes a sábado. Mi provisión viene de Dios. Mi provisión menos va a venir de lo poquito o mucho que yo pueda ganar los domingos. Mi provisión va a venir de la presencia de Dios. Ahora, yo entiendo, hay aquí en esta congregación algunos hermanos que trabajan los domingos porque sus empresas y sus jefes se los exigen. Dicen, pues si no trabajas el domingo, no hay trabajo. Tú descansas el jueves, tú descansas el martes, pero el domingo vienes a trabajar. Y ahí digo, bueno, pues ahí ni modo, ¿verdad? Tienes que trabajar y echarle ganas, ese es tu trabajo, no te puedes salir de ahí. A lo mejor sería buena idea empezar a orar para que Dios te dé otro trabajo, ¿verdad? Pero si no, pues bueno, estoy aquí y ni modo, la empresa así me lo exige, los domingos trabajo. Pero la mayoría de los que estamos aquí, esa no es nuestra situación. Trabajamos de lunes a viernes o trabajamos de lunes a sábado. Y de repente la hermana dice, hermano, es que yo hago, espero que nadie haga tortas aquí, ¿no? Pero dicen, hermano, yo hago tortas de lunes a viernes, pero ya no me alcanza el dinero, ya estoy haciéndolas de lunes a sábado. Y hermano, como no me alcanza el dinero, yo las voy a hacer de lunes a domingo. Y el domingo, hermano, discúlpeme, ya no voy a venir porque voy a abrir mi puesto de tortas los domingos también, para que más me rinda el... ¿Sabes algo? Menos te va a rendir y menos te va a alcanzar. Porque estás quitándole un tiempo que le pertenece a Dios por tu afán y tu ansiedad, en lugar de descansar en Dios y declarar que tu provisión no viene de lo que haces, tu provisión viene de Dios. Debo preguntarme, ¿por qué estoy metido en estas deudas? ¿Por qué tengo deudas? Lo más probable es porque tal vez no he sido un buen administrador de lo poquito o mucho que gano. Y ahí Dios no tiene la culpa. Hermano, estoy en deudas, Dios no me escucha, Dios no me oye, ya dejé de orar, ya dejé de leer la Biblia, ya dejé de ir a la iglesia. No, pero Dios no tiene la culpa de que tú te gastes más de lo que tú ganas. Dios no tiene la culpa de que tú hayas sido un mal administrador. Si no soy un buen administrador de lo poquito o lo mucho que tengo, no importa si trabajo 8 días a la semana, nunca me va a alcanzar. Y nunca voy a salir de mis deudas. Hermano, no me alcanza. ¿Sabe por qué no me alcanza? Porque nada más gano 100,000 pesos al mes. Pero si ganara 1,000,000 al mes, hermano, seguro que me alcanzaría. Y yo te digo, no, y seguro que no te va a alcanzar. Ganas 1,000,000 de pesos al mes y vas a seguir pidiendo prestado. Al final de la quincena vas a estar
tocándole a la comadre para que te dé azúcar o para que te dé aceite o para que te preste 1,000 pesos para terminar el mes. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que ganas, el problema es la mala administración. Y mientras tú no te acoples a gastar lo que ganas o a gastar menos de lo que ganas, perdóname, ni con oración vas a poder salir adelante. Pero Dios no tiene la culpa. Vamos a confiar. Más bien lo que necesito hacer es arrepentirme y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname porque he sido un mal administrador. Ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia, ayúdame a mí a administrar. Pregúntale a los que saben administrarse. Hermano fulano, usted tiene cara como de inteligente, como que le va bien en los negocios. Dígame cómo le hace, ¿verdad? Y oye el consejo de la palabra, oye el consejo de los hermanos. Y administrate mejor, pero no pierdas tu fuego espiritual a causa de lo material. ¿Por qué nos enfriamos espiritualmente? Número 1, por pecado. Número 2, por decepción o enojo. Número 3, por el afán o la ansiedad en lo material. Número 4, porque hago cosas para Dios, pero me olvido de Dios. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 3 que leímos al principio. Los elogia por sus buenas obras. ¿Te diste cuenta al principio? Les dice: qué bueno que ustedes han trabajado increíblemente. Yo reconozco, dice el Señor, le dice a la iglesia de Éfeso, yo reconozco sus obras, reconozco su arduo trabajo, su paciencia. Pero en el versículo 4 les dice: pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Escúchame, hermano, es un error pensar que solo porque vengo a la iglesia los domingos yo tengo entonces una vida de intimidad con Dios. El venir a la iglesia está bien, pero el venir a la iglesia no suple tu vida de intimidad y de comunión con Dios, tu vida de oración, tu vida de lectura de la palabra, tu vida de ayuno, tu vida de adoración en lo personal, de lunes a sábado. ¿Por qué pierdo mi fuego? ¿Por qué pierdo el primer amor? Número 1, por pecado. Número 2, por decepción o enojo. Número 3, por afán o ansiedad en lo material. Número 4, porque hago cosas para Dios, pero me olvido de Dios. Y número 5, por religiosidad. Ve conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué eran tibios? Versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que realmente tú no eres rico, sino que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, le dice el Señor a la iglesia: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia de la Odisea, hermanos, era una iglesia religiosa porque se creían ricos, se creían sin necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Igual que los fariseos. Los fariseos pensaban que no tenían necesidad de médico. Y por eso cuando una prostituta o un borracho o un publicano se acercaban al Señor, ellos señalaban con el dedo y decían: si fuera profeta, si fuera realmente lo que dice ser, no se juntaría con esta mujer que es prostituta, con este que es publicano, con este que es borracho. Y Jesús le dice: no, es que a los que yo he venido es a los que saben o reconocen su necesidad de médico. Como ustedes, fariseos, no necesitan médico, háganse para allá. Con estos sí necesitan médico, estos son los que quieren a un médico, pues he venido yo para ellos. Y la iglesia de la Odisea era una iglesia así. Pero les dice el Señor: pero realmente ustedes no son ricos y no tienen necesidad de nada. Realmente ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. O sea, ustedes me necesitan muchísimo más de lo que ustedes piensan que me necesitan.
Me necesitan tanto que su religiosidad me sacó de sus vidas. Y ahora yo estoy, dice el Señor, a la puerta de sus corazones y estoy tocando. Y si alguno de los de la iglesia de la Odisea me abre y quiere tener intimidad conmigo, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Y vamos a tener otra vez de nuevo una relación. Escúchame, hermano, a veces nuestra religiosidad de años nos hace sentir que ya no necesitamos nada, ni siquiera a Dios. Porque, hermano, yo ando bien. No soy como el hermano fulano, no soy como la hermana sutana, ¿verdad? No soy como la familia Perén. Esos sí son pecadores, ¿verdad? Nunca vienen a la iglesia. Yo vengo todos los domingos, yo no fallo, yo doy mis 10. Cuando estamos en el tiempo de la adoración, yo levanto mis manos, yo lloro, ¿no? Pero lo que pasa es que ya me convertí en un cristiano profesional. ¿Y cuánto tiempo oras, hermano? No oro nunca, no leo la Biblia nunca, no ayuno nunca. Y dice el Señor, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Me necesitas a mí. Eres tan religioso que ya me echaste fuera de tu vida. Y ahora estoy tocando la puerta de tu corazón y diciendo, déjame entrar. Si quieres, si me dejas entrar, yo vuelvo a entrar a tu vida y vuelvo a tener intimidad y relación contigo. Entonces, nos enfriamos por 5 cosas. Número 1, por pecado. Número 2, por decepción o enojo. Número 3, por el afán o la ansiedad en lo material. Número 4, por trabajo para Dios, pero me olvido de Dios. Y número 5, por religiosidad. Ahora, entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué sucede cuando nos enfriamos? Suceden 4 cosas, 5 cosas, hermano. Fíjate, número 1, perdemos la capacidad de reaccionar ante el pecado. Cuando tú te congelas espiritualmente, cuando tú te enfrías, cuando tú pierdes tu primer amor, pierdes también la capacidad de reaccionar ante el pecado. El pecado te inmoviliza espiritualmente y ya no eres capaz de reaccionar. Y entonces el pecado comienza a tomar cada vez más lugar en tu vida. Y eso es peligroso, porque ya no reaccionas, ya no te arrepientes. Ya no buscas venir delante de Dios. Número 1. Número 2, pierdes la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo en tu vida se comienza a apagar. El Espíritu Santo en tu vida se comienza a entristecer y puedes llegar al punto de resistirle. Perdimos nuestro primer amor y perdimos la capacidad de reaccionar y perdimos la sensibilidad. Número 3, sacamos a Dios de nuestras vidas, como lo que te decía ahorita de la iglesia de la Odisea. Y Dios entonces ya no es el primer lugar en nuestro corazón. Ahora el primer lugar de nuestro corazón lo volvió a tomar el trabajo o el dinero o los amigos no cristianos. Una cosa lleva a la otra y al final de cuentas Dios ya no está en primer lugar. Volvieron las groserías, volvieron los vicios, volvieron las malas mañas, volvieron los malos hábitos, porque perdieron sensibilidad, perdieron la capacidad de reaccionar y sacaron a Dios de su vida. Y número 4, perdieron terreno en las áreas que ya habían conquistado. Ve conmigo, Segunda de Crónicas capítulo 21, versículo 10. Segunda de Crónicas capítulo 21, verso 10. Dice, no obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. Y también al mismo tiempo, Libna, que era una ciudad, un lugar, dice, se liberó de su dominio por cuanto él, el rey Joram, había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Escucha, hermano, lo que sus antepasados del rey Joram, rey de Israel, había ganado y había conquistado en el pasado, se perdieron a causa de que ahora Joram se había alejado de Dios. Y ahora debían comenzar de nuevo, porque los que ya habían subyugado se volvieron a levantar y volvieron a tomar autoridad sobre ellos.
los pecados, los hábitos, el carácter que ya había dejado, sobre los cuales ya había vencido, ahora vuelven a tomar autoridad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque me enfrié, porque me congelé espiritualmente, porque dejé de orar, dejé de buscar a Dios, dejé de ir a la iglesia. Y número 5, final, nos endurecemos para las cosas de Dios. Ve conmigo, Hebreos capítulo 3, en el versículo 13. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, escucha cómo dice, se endurezca por el engaño del pecado. Podemos endurecer nuestro corazón y podemos endurecer nuestra cerviz. Se vuelve a manifestar en nuestra vida rebeldía para ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando nos enfriamos? Enfriarnos es peligroso. Caer en una situación de enfriamiento espiritual es peligroso. ¿Por qué? Porque perdemos la capacidad de reaccionar, porque perdemos la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, porque sacamos a Dios de nuestra vida y ahora empezamos a poner otras cosas en primer lugar, porque perdemos terreno en las áreas que ya habíamos conquistado y porque, número 5, nos endurecemos para las cosas de Dios. Y nuestra cerviz ahora, antes éramos humildes, mansos, le decíamos al Señor, sí Señor, lo que tú digas. Ahora nuestra cerviz se endurece y decimos, no Señor, no lo voy a hacer. Y ahora nuestro corazón se endurece y decimos, no voy a pedir perdón, no me voy a arrepentir, no voy a cambiar. Y el diablo, hermano, empieza a ganar terreno y nuestra carne comienza a ganar terreno. ¿Qué debemos hacer? Y con esta pregunta final voy a terminar. ¿Qué debemos hacer para regresar a nuestro primer amor? A lo mejor algunos de los que están aquí esta mañana dicen, caray hermano, yo estoy como perdiendo la inercia, ¿no? Yo estoy como perdiendo el fuego. Yo estoy empezando a dejar de orar. Yo soy una de esas personas que está enojada con Dios por los problemas que estoy teniendo. Soy una de esas personas que está enojada por algo que me hicieron en la congregación. O soy una de esas personas que me estoy afanando mucho por el trabajo y por lo material. O soy una de esas personas que usted mencionó que está cayendo en pecado y no me quiero arrepentir. Y me está gustando lo que estoy haciendo. Y estoy a punto de dejar la iglesia. O estoy a punto o estoy dejando de orar. Tengo semanas de no orar. Tengo semanas de no leer la palabra. Vengo un domingo sí, 3 no, un domingo sí, 2 no. ¿Qué debo hacer? Job, capítulo 22, ve conmigo ahí. Vuelve ahora en amistad con él. Y entonces, si vuelves ahora en amistad, en relación, en comunión, en intimidad con Dios, entonces tendrás, número 1, paz. Y por ello, número 2, te vendrá bien. Alguien estaba pensando esta mañana, hermano, yo ya no puedo venir los domingos, tengo que trabajar. Reprende al diablo y di, no, voy a volver en amistad con Dios, voy a regresar en amistad con Dios, voy a regresar a orar, voy a regresar a leer la Biblia, voy a regresar a buscarle, voy a regresar a honrarle los domingos. Porque mi esperanza no viene de mi trabajo, mi esperanza viene de Dios. Mi provisión no viene de lo que gano, mi provisión es Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Y Apocalipsis capítulo 2, que fue la cita con la que iniciamos y leímos hasta el verso 4, pero ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, en el verso 4, pero ahora en el verso 5, fíjate la recomendación que hace. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, escucha, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, hermano? ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cuáles son las primeras obras que tú hacías al aceptar a Cristo en tu vida cristiana, al principio? Orar, hablar de Dios, evangelizar, leer la Biblia, ayunar. Te convertiste y
después de que te convertiste, cualquier cosa que te pasaba, vamos a orar, ¿no? La solución era vamos a orar. Y tus familias de, ay, ya nos caes gordo. Todo es vamos a orar. Es que la oración, ¿verdad? Todo era vamos a la iglesia, ¿no? Te convertiste y venías a la iglesia los jueves, y venías a la iglesia los domingos, y venías a la iglesia los sábados. Las reuniones de jóvenes, ven, hermana, pero usted tiene 80 años, no importa, yo voy a la reunión de jóvenes, ¿no? Porque amabas estar en la iglesia, amabas orar, amabas compartir, a todo mundo le compartías. Y le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y haz esas primeras obras, porque eso es lo que te va a mantener en el fuego constante de la presencia del Señor. Entonces, fíjate, hermano, ¿qué debemos hacer para regresar a nuestro primer amor? Número 1, arrepentirnos, perdonar, sacar el odio, la amargura, el resentimiento, el enojo, la frustración en contra de quien nos haya hecho daño, o en contra de la situación, o en contra de las circunstancias. Número 3, volver a la práctica de las disciplinas espirituales por amor. Número 4, regresar a ser fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a la oración, fieles a la lectura de la palabra. Y número 5, renunciar a lo que reconocemos que nos llevó al enfriamiento. ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana?